Te comentaba que Sí. antes de salir para acá recibía el comunicado de Fedecom planteando bueno, las tremendas incertidumbres que se le genera al sector comercial, sobre todo el que representa Fedecom, que es el pequeño y mediano comercio, con respecto a las nuevas tarifas de luz, ¿no? Por ejemplo, eso. Bueno, de eso vamos a hablar un poco en esta columna. Micro y macroeconomía, ¿no? Porque en la macro el gobierno festeja los números, celebra que haya dejado atrás, por lo menos en estos 2 o 3 meses, el déficit, que estemos con superávit, etcétera. Digo, por un lado festejando la macro, pero por otro lado la micro, la verdad, sufriendo las consecuencias del ajuste. Y un tema es este, las tarifas. Días atrás el propio gobernador de Córdoba anunció que la factura del mes de febrero se va a poder pagar hasta en 3 veces. Y ahora el comunicado de Fedecom. ¿Qué tendrán que esperar los comerciantes, digo, a la hora de recibir esas facturas? Digo, ¿cuál será el aumento real? Por eso la pregunta es, en términos generales, ¿festejamos la macro o padecemos la micro? ¿O las dos cosas juntas? Bueno, en realidad, no sé si festejar la macro, pero hay algunos datos que están hablando, y que lo hemos comentado aquí en algún momento, de que los números al país le cierran. Y yo te había dicho en algún momento que en realidad todos estamos poniendo para que el país le cierre, en el sentido de que tenemos menos poder adquisitivo, menos ventas, menos ahorro, todo menos cada uno de los argentinos, pero el país tiene más reserva, tiene menos deudas, el Banco Central, menos inflación, es decir, hay digamos, un beneficio en términos macroeconómicos que, como sucede siempre, en principio se empiezan a ver a nivel micro, a nivel de las personas, 3, 6, 9 meses en adelante. No es inmediato lo que sucede en la macro, lo que pasa en la micro. Que eso se puede traducir, que es lo que espera el gobierno, una mayor estabilidad, el mayor crédito, pero obviamente en un escenario totalmente distinto al que teníamos a fin del año pasado. Bien. Días atrás lo escuchaba, por ejemplo, a Domingo Felipe Cavallo, lo leía en realidad, decir, el modelo no estaría cerrando porque falta justamente, entre otras cosas, una recomposición salarial, paritaria, digo. Y es lo que se está preguntando la gente de otro lado. ¿Cuándo me va a aumentar la jubilación? ¿Cuándo me va a aumentar el sueldo? Los informales, digo, ¿cuándo vamos a poder ganar un poco más los informales? Digo, ¿cuál es la realidad? En realidad, para que este modelo cierre como lo pretende el gobierno, faltan dos cosas. Una, esta que vos decís, la recuperación salarial y de jubilaciones, que esto va a ser progresivo y no para todos, porque como lo dijimos en alguna oportunidad, para menos gente que va a quedar trabajando, porque va a haber más desocupación por un problema de achique de negocios y demás. Digamos, es uno de los temas. Y el otro tema me olvidé. Dijo que eran 2 temas fundamentales. Sí. Pero este es un aspecto clave. Ahora lo recuerdo, porque me distraje. No, el tema de que, además de los ajustes que está haciendo el gobierno en términos de déficit y demás, hace falta que salgan las leyes de la llamada ley ómnibus y el DNU, que se terminen de consolidar, sobre todo las leyes laborales y algunas leyes de desregulación. ¿Por qué, Martín? Porque se está abriendo la economía, ahora se va a abrir para los alimentos y para las jubilaciones, y pronto lo va a hacer para otros sectores en la medida que haya dólares. Si vos abrís la economía y no tenés una economía en términos de organización, legales y demás, y de crédito, similar a economías con las que vas a competir, y es como que lo metes en la jaula del león a las empresas, que esto ya lo están planteando, sobre todo los industriales, están diciendo, nosotros estamos de acuerdo que la abran, pero bueno, denos herramientas, denos crédito, denos leyes laborales más flexibles para que podamos competir con los brasileños, los chilenos, los chinos. Por ejemplo, lo planteó la Unión Industrial a esto en relación a los alimentos, ¿no? Con la decisión del gobierno de... ¿Se puede concretar esto de abrir la importación para alimentos? No, esto ya de hecho ya es un hecho. Sí. Hay algunos sectores que plantean más quejas que los otros. El caso puntual o paradigmático es el sector de la producción de carne de cerdo, que aparentemente va a ser uno de los más golpeados. Por eso lo vemos por ahí al hijo de Lalita de Lázari, que es economista, pero que tiene un frigorífico. Esto es importante saberlo, Martín, estos entretelones, porque muchas veces economistas que hablan en Buenos Aires, uno no sabe los intereses que representan. Exactamente. Hoy le preocupa a Lázari, que siempre fue un ultraliberal, que quería que los Kirchner se fueran. Hoy está defendiendo los frigoríficos, pero no lo hace porque él defiende el país, lo hace porque él tiene un frigorífico. Claro. Entonces, pero en realidad lo que él dice es esto que yo te decía recién, o sea, van a entrar la carne de cerdo de Brasil con otro volumen, con otros costos, con otros créditos. Claro. El crédito es fundamental en la actividad empresaria, ¿no? Y acá no existe. Bien, a ver, estamos llegando a la fecha clave, ¿no? Mayo, junio, el ingreso de la cosecha gruesa. Digamos, ya hay distintos sectores, sobre todo, por supuesto, los vinculados al sector rural, que están pidiendo una actualización del valor del dólar. Un dólar diferencial al estilo Massa o una devaluación.
O un dólar desdoblado, digamos, para producción y otro para comprar. Digo, ¿qué se viene? Pusiste el dedo en la llaga, Martín. Ah, Porque en yo realidad, siempre soy así. no solamente la gente del campo, yo Sí. diría más que la gente del campo, algunos industriales y empresarios. ¿Qué pasa? Muchos empresarios en la Argentina están acostumbrados a irse con precios más allá del dólar, esperando un dólar más alto, entonces se van a un precio de $1.500 y después reclama que te suban el dólar. Esto no va a pasar porque cambió, como te decía, la economía. Hasta diciembre lo que hacía, había un crecimiento generalizado de los precios. Crecía un poco la jubilación, un poco el salario, un poco las tuercas, un poco los celulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora hay un cambio de precios relativos de que asumió Bailey. ¿Qué significa? Que se están reacomodando algunos precios, pero van a quedar estabilizados. Ejemplo, la nafta. La nafta aumentó el 150% de un saque o de dos saques. Se llegó a $1 prácticamente. Pero ahora van a tener pequeños acomodos porque ya está en relación al dólar, en precio relativo con el dólar de 800 y algo, Sí. ya está más o menos en términos internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Muchos empresarios siguieron metiéndole a la remarcación y hoy tienen precios a 1.500, a 1.800, a 2.000 pesos el dólar. Entonces, en vez de bajar sus precios, le están diciendo al gobierno, suba, Devaluar. devaluar. Ese es el tema. El tema del campo es distinto porque ellos no ponen el precio del campo. Pero en resumen, ¿qué te digo? Yo veo difícil una devaluación importante en la Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a tener cada vez más dólares, no solamente por las exportaciones, sino también por el caso de si sale el blanqueo, va a entrar muchos dólares. Y ni hablar si se cumple lo que le prometen a Milei, que le van a prestar 15.000 millones de dólares. El Fondo ¿Qué es lo que está Monetario. diciendo él? Ni hablar. Y vamos a tener cada vez menos peso porque no emite. Entonces, por un sentido común, yo diría, miren, traten de ajustar sus precios, traten de ajustar sus expectativas. Yo no veo, en un contexto lógico, ¿no es cierto?, que Milei mantenga el poder, que siga adelante con su plan. Si hay un cambio de plan, obviamente que no, pero este plan no veo un dólar de mucho más de 1.000 pesos en términos reales. Estamos en 8.60 más o En menos. 860, entonces, y como vengo diciendo, no deja de ser un número mágico el de 1.000, porque el 1.000 te permite sacarle cero e incluso hasta cambiar la moneda, ¿no? Y entrar a la competencia de moneda. Cada vez más fuerte suena esto de que Caputo, bueno, ya está ajustando algunos elementos como para entrar en una segunda etapa del plan que tiene que ver con esta competencia de moneda. Bien, la competencia de moneda, incluso él lo planteó en una conferencia hace algunos días atrás. ¿Qué significaría para que la gente del otro lado lo comience a entender? Porque ya se habla mucho, ¿no? De dolarización o competencia de moneda. Digo, ¿qué podemos firmar un contrato Va a con ser una libre. moneda y vamos a cobrar, ¿no? ¿Cómo sería? Vas a tener cotización libre Sí. en el mercado de cambio, peso-dólar, Sí. y va a ser libre la contratación. Podés contratar a un empleado con un sueldo en dólares o un sueldo en pesos, podés hacer un alquiler en dólares o en pesos. Esa es básicamente. Entonces, la gente va a elegir hacerlo en dólares o hacerlo en pesos. Bien. Eso es simplemente. Pero en este país obviamente que la gente va a elegir hacer contratos en dólares. Habrá por que ejemplo. ver la situación. Hoy no conviene Sí. quedarse en dólares, por ejemplo, financieramente. Habrá que ver la situación. En principio sí, pero bueno, habrá que ver, porque si Argentina Sí. se hace un país muy estricto en términos de su superávit fiscal y comercial, vamos a estar mucho mejor en términos, digamos, de la fortaleza del peso que Estados Unidos, que tiene un déficit enorme, que tiene una emisión enorme. Sí, es Estados Unidos. Pero bueno, si Argentina se hace un país serio y se consolida, ¿por qué no quedarnos con el peso? Habrá Bien. que verlo. Dolarización, días atrás había dicho que no lo veías. Yo no lo veo más como una amenaza o como una aspiración, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que no es una buena solución, pero si los argentinos Sí. culturalmente no cambiamos a lo que decís vos, de que seguimos pensando en el dólar y nunca en el peso, y que siempre va a haber una devaluación, por ahí es la única solución, pero por una cuestión cultural, no es una cuestión económica. Exactamente, bueno, esa es la cuestión, digo, ¿no? Así Porque es. he leído mucho sobre artículos a favor y en contra de la dolarización y tiene que ver con esto, ¿no? Con la cultura más que con la economía, Así es, ¿no? así es es. pensar que estamos... además, el dólar, el 1-1, aquello que no hemos creado en el 1-1, ¿no? De Menem, en la famosa convertibilidad. Digo, teníamos la tranquilidad de los precios, ¿no? En ese momento, nosotros que éramos jóvenes, no teníamos la preocupación de la inflación. La inflación la conocimos en el 2002, 2003 en adelante. Digo, el dólar, ¿traería esa calma en los precios definitiva? No lo va a traer el dólar, lo va a traer un plan económico razonable y un Estado superavitario a nivel fiscal y un balance comercial superavitario. Cuando, digamos, vivíamos en esa época, en realidad no teníamos muchas veces superávit fiscal, pero lo que teníamos endeudamiento. Claro. Cuando tuvimos superávit fue con Néstor Kirchner, superávit fiscal y comercial, y teníamos
una inflación de menos de 2 dígitos, es decir, de 7, 8% anual. Es decir, vamos a volver a ese esquema, pero con un esquema mucho más estricto que el que tenía Néstor Kirchner en el sentido de emisión y demás. O sea que si el gobierno le sale bien, vamos sí o sí a la estabilidad. Bueno, estamos en un momento clave, bisagra en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ve los próximos 2 o 3 meses? Bueno, políticamente dice, bravo, ¿no? O sea, sí, difícil. Políticamente ni hablar. Sí. Se está dirimiendo esta cuestión de si le van a aprobar primero el DNU, después el paquete de leyes. Sí. Me parece que esto es clave porque yo voy a esto. Si vamos al modelo que pretende Milei, vamos con todo. Si no, vamos a otro. Pero esto de ir al modelo que quiere Milei, pero no lo dejamos en el 50%, vamos a estar mal. No sé si me explico. Sí. Es decir, ya no es una cuestión ideológica. Me parece que la gente votó un cambio profundo. Después dirá la gente si se equivoca o no, pero la política no puede poner un obstáculo a lo que pretende la gente. Entonces, para que Milei tenga alguna probabilidad de éxito, tiene que ir con su modelo completo. ¿Qué significa? Desregulación, flexibilización, es decir, con todo el paquete de ley, o por lo menos un 80%, más los ajustes que está haciendo. Si va a hacer solamente los ajustes y no le van a aprobar las leyes... Queda a mitad de camino. Queda a mitad de camino, los argentinos, Milei, y va a ser problemático. No sé si me explico. Ya que estamos hablando sí, de los 90, de lo que pasó. Pero vos me decías los próximos 2 meses. Sí. Eso es lo que a vos te interesa. Sí. Bueno, de eso depende en gran parte. Claro. De eso depende que se apruebe o no. Si se aprueban, yo creo que vamos más rápidamente a una estabilización y a un plan más lógico, más global. Y con mayores posibilidades de éxito. Si no se aprueba, y bueno, los ruidos políticos van a ser complejos. Pero más allá de eso, vuelvo a decir lo de siempre. Argentina y sobre todo esta región, cuando empiecen a entrar los dólares del campo allá por fines de abril, mayo, y la situación va a comenzar a mejorar más allá de la crisis que estamos viviendo por estos cambios de precios. Tal vez en el interior, como decís siempre, con más rapidez que en las grandes urbes. Digo, Alberto, ya que hablamos de la convertibilidad a los 90 y demás, digo, Menem tuvo desregulaciones, tuvo el apoyo del Congreso, un plan económico parecido al de Milei, y sin embargo a los 10 años fracasó y terminó todo mal como terminó en el 2001. Digo, uno tiende a pensar, ¿por qué a Milei le va a ir distinto a Menem aplicando lo mismo? Te voy a dar una explicación simplificada. Porque Menem era un político tradicional rodeado de políticos tradicionales. Y no dejó de gastar. Entonces, a Menem lo mató el endeudamiento. Como no podía emitir, se endeudaba. Y eso de alguna manera, más otras crisis internacionales que repercutieron por la inflexibilidad, ¿te acuerdas del efecto tequila y algunos otros efectos? Y eso tenía que ver con la inflexibilidad del modelo. Si este modelo es flexible y no se gastan de más, y tiene muchas posibilidades de éxito, más allá de que te guste o no. Es decir, ¿qué digo yo? Si aprendemos de los errores de la década del 90, como de otros errores, Argentina tiene posibilidades de éxito. El problema es que nunca aprendemos de los errores pasados. Bien, y por último, ahora sí, esta es difícil y al hueso. Porque, digo, Milei siempre dice que el problema de los precios, de la inflación, es monetario. Habla del déficit. Bueno, si tenemos superávit ahora, en los últimos 2 meses hubo superávit, ¿por qué tenemos inflación? Bueno, pero porque ahí volvemos al cambio de precios relativos. Hay una decisión de restablecer precios relativos. No hay una inflación, digamos, donde todos los precios suben igual. Esta es una decisión económica del gobierno transitoria. Si esto fuera permanente, obviamente que sería inviable. Esto es transitorio hasta que se acomode. Te di el ejemplo de la nafta. Gran aumento, pero ahora si el dólar se va a mantener equilibrado, la nafta se queda en ese valor un poquito más, un poquito menos. Entonces, claro, nosotros estamos en el medio de esto. Venimos de un clima de décadas con una inflación. No es lo mismo la inflación de antes de la inflación de ahora. Si uno no entiende eso, no va a entender este programa económico. Y lo que yo planteo también. Los periodistas, a veces por falta de conocimiento, a veces por exitismo, les gusta hablar de la inflación del hoy. No se puede hablar del hoy sin el pasado y el futuro. O sea, nada en economía tiene sentido hoy sin lo que pasó y lo que viene. Entonces, es inevitable lo que está pasando ahora. El tema es cómo hacemos para que lo que venga sea mejor. Y de eso hay que hablar, ¿no? Exactamente. Bueno, Alberto, te agradecemos como siempre por estas charlas, por estas reflexiones. ¿Cómo te seguimos en las redes? Primero tuyas, personales y por supuesto la de Claves. Bueno, Clave Digital, @ClaveDigital, tanto en Instagram como en LinkedIn y en Facebook, con la noticia de que este mes hay toda una reconversión a nivel medios, a nivel redes y a nivel web, en la web clavedigital.com.ar, y con la revista, como siempre, cada 2 meses, la revista Claves en edición papel. Bueno, y Alberto Costa, su personal. Y Alberto Costa, sí, pero yo me manifiesto a través de los medios de Clave, así exactamente. Que ahí pueden encontrar mi opinión o mis videos. Tengo en YouTube, en Claves Vivo, tengo un canal
que también la puede descargar de la web de Revista Clave. Exactamente. Bueno, están buenísimas las redes de Claves, porque es cierto, hay toda una reconversión, un cambio muy interesante para todo lo que viene. Digo, a pesar del contexto, Claves siempre para arriba. Así, y no viste todavía, no empezaste a ver lo que se va a ver esta semana. ¡Apa! Sí. Me va a sorprender, Sí. yo estoy al tanto de todo. Sí. Bueno, vamos a la pausa y contame, qué sé yo. Buscamos la pausa, ya volvemos, dale. Borracho viendo tus fotos.